Hoy vamos a hacer un podcast un tanto diferente en el que vamos a hablar del Comité de Tumores. Yo soy John Gutiérrez, soy médico de digestivo del Hospital General y un poco el papel del digestivo en todo este proceso es el del diagnóstico. Nosotros sobre todo aportamos la parte quirúrgica al comité y desarrollamos pues sobre todo cirugías curativas. Vamos a ir hablando de diferentes tumores y vamos a comentar dentro de cada uno de ellos nuestra función en el comité. En el tema de endoscopia se está avanzando bastante. El colon tiene una disposición como si fuera una N en el abdomen, pues en función de la ubicación exacta en la que se encuentre, pues vamos a plantear unas cirugías o otras. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Primera Línea del Cáncer. Soy Pablo Palau, oncólogo aquí en el Hospital General Universitario de Valencia. Y hoy traemos al podcast a dos personas. Primera vez que lo hacemos así. Son John Gutiérrez, que es médico de medicina digestiva de aquí también del Hospital General, y a Javier Estebanez, médico de cirugía general y digestiva, también de aquí del Hospital General. Recordemos la diferencia entre el digestivo y el cirujano. Sí. Hola, muchas gracias. Muy buenas, Pablo. Gracias a vosotros por venir hoy. Quería un poco que la gente entendiese la importancia de por qué habéis venido hoy. Hoy vamos a hacer un podcast un tanto diferente en el que vamos a hablar del Comité de Tumores. El Comité de Tumores es una reunión que hacemos, dependiendo de cada patología, suele ser más o menos semanal, en la que diversos especialistas nos reunimos para tomar decisiones con respecto a pues, los tumores de cada uno de nuestros pacientes o de la gran mayoría de ellos. Hoy habéis venido vosotros, que sois el cirujano digestivo y yo el oncólogo, pero es verdad que el comité tiene mucha más gente. También está formado por radiólogos, hay patólogos, hay nucleares, hay mucha gente y la decisión se toma entre varios especialistas, pero era un poco complicado traerlos hoy aquí. Vamos a empezar por ti, John. Quiero que nos cuentes lo que es la función del médico digestivo dentro del comité de tumores. ¿Dónde participas tú? Vale, bueno, yo soy John Gutiérrez, soy médico de digestivo del Hospital General y un poco el papel del digestivo en todo este proceso es el del diagnóstico, sobre todo, ¿vale? Entonces, a nosotros nos llegan pacientes derivados un poco del centro de salud, a través de urgencias, que tienen unos síntomas, ¿vale? ¿Cuáles son los síntomas que te llegan normalmente con los pacientes? ¿Con qué suelen relatar? Vale, habitualmente se habla de estos síntomas de alarma, que es un poco los que buscamos. Lo primero que quiero decir a la hora de hablar de estos síntomas de alarma es que un paciente tenga un síntoma de alarma no es sinónimo de que tenga un cáncer, ¿vale? Los síntomas Muy de alarma importante. al final no dejan de ser síntomas que nos indican a nosotros que tenemos que ampliar el estudio de lo que sea que le pasa al paciente y además pues, con cierta premura, ¿vale? Una vez explicado esto, pues estos síntomas de alarma van a variar un poco, en el caso de los cánceres digestivos, pues de la localización de estos, ¿vale? Y también un poco del estado en el que esté avanzada la enfermedad. ¿Vale? Si hablamos un poco de la localización, ¿vale? Pues si está a nivel alto, por ejemplo, a nivel esofágico, pues al final el esófago es un tubo que va de la boca al estómago. Ahí lo que va a pasar es que el tumor crecerá, el esófago se estrechará y al final pues, habrá una dificultad para el paso a alimentos predominantemente sólidos, que es lo que llamamos la disfagia. Si hablamos a nivel de cáncer de estómago, pues lo más característico puede ser un dolor abdominal, que se acompaña a veces de vómitos. Si este cáncer obstruye la salida de los alimentos al intestino y no permite que se vacíe, pues se acumularán y los vomitaremos. Y si este tumor o este cáncer se ulcera, pues también acabará sangrando, ya sea pues, en forma de vómitos con sangre o heces con restos de sangre que pueden ser a veces negros en forma de melenas o de otro tipo. Si pasamos a otros tipos de tumores, pues, por ejemplo el de páncreas, en este caso los síntomas más llamativos serían pues, dolor abdominal. En caso de que afecte a cierta zona del páncreas, pues podríamos ponernos amarillos porque se dificulta el vaciamiento de la bilis y esta se acumula en piel y ojos, ¿vale? Y también podríamos hablar de diarrea a veces cuando pues, el páncreas no puede secretar, ¿no?, estas moléculas necesarias para digerir la comida. Y ya un poco en último lugar, también bastante habituales en los cánceres digestivos serían el cáncer de colon y el de recto. En este caso, un poco lo que vamos a ver habitualmente, además del dolor abdominal, que ya es común al resto, sería un poco la alteración del ritmo, ¿no? Pues una persona que habitualmente va todos los días al baño, de repente deja de ir, empieza a ir cada 3 días, le cuesta más, ve sangre en las heces, pues son otros síntomas a estudiar. Como veis, un poco la dificultad de esto es que son síntomas bastante inespecíficos, ¿no? ¿Quién de nosotros no tiene algún día algún dolor abdominal, náuseas, diarrea, ¿vale? Lo importante de esto es valorarlo en conjunto con el paciente ante el que estamos, ¿vale? Porque, por ejemplo, estos síntomas en un paciente de igual 65 años nos preocupan más que en un paciente de 18,
básicamente porque con 18 es menos frecuente tener La cáncer. probabilidad es muy Eso baja. es. Si además a este paciente pues, le añadimos tóxicos tipo tabaco, alcohol, o le añadimos factores de riesgo cardiovascular tipo obesidad, diabetes, que aumentan de por sí el riesgo de cáncer, pues tendremos que estar más atentos, ¿vale? Y además de estos datos que son de síntomas, tenemos que también apoyarnos en pruebas complementarias que tenemos muy al acceso de todos, ¿vale? Por ejemplo, las analíticas. Un paciente que de repente, además de esto, nos presenta la analítica una anemia por falta de hierro, que es una anemia ferropénica, pues también es un dato que nos indica que hay que estudiar algo más, ¿vale? Esto por una parte. Ya la otra parte sería un poco el estadio de la enfermedad. Estos síntomas inespecíficos habitualmente los vemos, ¿no? Pues cuando es una enfermedad bastante inicial o intermedia, ¿vale? Cuando este cáncer digestivo, en este caso, avanza, ¿vale? Presenta unos síntomas ya que tienen una repercusión más general, como puede ser la pérdida de peso, una afectación del estado general que sí que sería compartida con cualquier cáncer avanzado, no solo digestivo. Vosotros sois los que en general os ocupáis de valorar un poco el paciente, ¿no? Que viene con esos síntomas Eso es. y ver con alguna prueba complementaria cuál es el riesgo de verdad. Porque, claro, como os he dicho bien antes, muchísima gente puede venir con dolor de abdominal y no tiene por qué significar que tiene un cáncer. Eso es. Una vez lo sospechas y ya has unido los síntomas con alguna prueba, como por ejemplo la analítica, ¿cuáles son las pruebas que utilizáis de normal para acabar de diagnosticarlo, digamos, y decir que esta persona pues, tiene un cáncer? Vale. Nos apoyaremos principalmente en dos tipos de pruebas, que serían las endoscópicas, que ahora las explicaré, y las pruebas de imagen, ¿vale? Estas nos van a confirmar si este paciente tiene un cáncer o no, pero también nos van a ayudar a diagnosticar otras enfermedades que no son cáncer. Nosotros en digestivo vemos la mayoría de enfermedades que no son cáncer, pero hay algunas de ellas que sí que son cáncer. Entonces, si hablamos de los estudios endoscópicos, que una endoscopia consiste en meter un tubito por un agujero del cuerpo, en nuestro caso utilizamos la gastroscopia y la colonoscopia, que se introducen pues, el endoscopio o el gastroscopio y colonoscopio por la boca o por el ano. Con el gastroscopio que vamos a ver el esófago, el estómago y el principio del intestino delgado, y con el colonoscopio veremos lo que es el recto, que es el final del intestino grueso, el colon y el final del intestino delgado, que es el ilion. Habitualmente en estas zonas es donde se encuentra la mayoría de tumores de los que ya he hablado previamente, salvo el cáncer de páncreas, que va un poco aparte. En función de lo que veamos ahí, pues haremos una cosa u otra, cogeremos biopsias o no, pero ya tenemos unos datos, ¿vale? Y con eso ya decidiremos luego qué hacer, si hay un cáncer o no hay un cáncer. Vale. El otro grupo de imágenes serían el otro grupo de pruebas, perdón, serían las pruebas de imagen, ¿vale? Que ahí tendríamos la ecografía, la resonancia, el escáner, el TAC, y con esto podríamos estudiar, además de estos mismos tumores, ¿vale? También otros que se localizan pues, fuera de este tubo digestivo, como podría ser, por ejemplo, el páncreas, ¿vale? Con todo esto en conjunto tenemos mucha información y con esto podríamos decidir un poco cuáles son los siguientes pasos a dar. Muy bien. La parte del diagnóstico es la que los digestivos de normal llevan siempre en el comité y los cirujanos, que es el caso de Javier Estebanez, que está ahí también con nosotros aquí, se ocupan más de la parte, digamos, del tratamiento. Cuéntanos cuál es vuestra función dentro del comité y cuáles son las decisiones que normalmente vosotros tomáis. Pues nosotros sobre todo aportamos la parte quirúrgica al comité y desarrollamos pues sobre todo cirugías curativas, que lo que buscan es quitar este tumor que hemos encontrado por completo para tratar de curar al enfermo. Cuando tenemos dudas de cuál es el diagnóstico o con las pruebas de imagen no lo tenemos completamente catalogado o no sabemos exactamente cómo es, también realizamos cirugías exploradoras. Normalmente se hacen laparoscopias exploradoras, que es pues, introducir una cámara dentro de la barriga y ver con nuestros propios ojos qué es lo que tenemos y si es necesario, pues se puede coger una biopsia para acabar de estudiar este tumor. Eso muchas veces también ocurre porque a veces es complicado terminar de estadificar con pruebas de imagen. No siempre la prueba de imagen nos puede hacer tanta referencia al estadio de la enfermedad como es verla en directo, como lo veis vosotros, ¿no? Y porque a veces, si el tamaño de esta enfermedad es muy pequeña o la afectación a distancia, las metástasis, son muy pequeñas, las pruebas de imagen no son capaces de verlas y necesitamos entrar nosotros mismos y verlo con nuestros ojos. Vale. Y otra opción que también aportamos a este comité es pues, cuando ya no tenemos la opción de quitar por completo la enfermedad y conseguir curar al enfermo, aportamos cirugías paliativas que buscarían pues, dar solución a síntomas que tiene el enfermo. Por ejemplo, en cuadros de obstrucción, pues se podría bypassear esa obstrucción o valorar sacar una bolsa o un estoma anterior a esa obstrucción para que el paciente pues, siga realizando una vida normal aún estando con la enfermedad. ¿Dónde está el límite entre cirugía curativa y cirugía paliativa? O sea, el concepto de operabilidad. ¿En qué momento sabemos si un tumor
merece la pena operarlo o no, porque sabemos que hay algunos que sí y hay algunos que no se operan y que nosotros en onco directamente después los seguimos y les damos tratamiento más a nivel sistémico. ¿Dónde está ese límite? En los comités, en conjunto, sobre todo con la información que aportan los radiólogos, valorando las pruebas de imagen y los médicos de medicina digestiva, con las pruebas endoscópicas, se valora cuál es la afectación completa que tiene este tumor y valoramos si somos capaces de quitarlo por completo. Cuando somos capaces de quitarlo por completo, iríamos a lo que son cirugías curativas y no solo valoramos si somos capaces técnicamente de quitarlo, es decir, si podemos quitarlo todo, sino que hay que valorar si el enfermo va a ser capaz de soportar esa cirugía. Si tiene unas condiciones físicas adecuadas para afrontar la agresión que nosotros le vamos a hacer, el daño que nosotros le vamos a hacer y superar la enfermedad. Nosotros es una cosa que comentamos constantemente, cada vez, o sea, los pacientes vienen, ya sea de digestivo, de cirugía o incluso operaciones que se hacen después de tratamiento con quimio y siempre valoramos si se puede operar o no, siendo criterio oficial, o sea, al final el de los cirujanos que dicen si puede o no ser factible, pero también teniendo en cuenta un poco cómo está la enfermedad. Nosotros en oncología, fuera de vuestra función, hacemos la que hemos contado en los podcasts anteriores, que es sobre todo dar tratamiento, ya bien sea con quimioterapia, inmunoterapia, lo hemos explicado en diferentes ocasiones, en ocasiones antes de la cirugía, con el objetivo de intentar disminuir la enfermedad para favorecer una cirugía, digamos, completa, la que se pueda eliminar toda la enfermedad. Posterior a la cirugía, con el objetivo de intentar disminuir el número de recaídas, porque ya se han dicho los estudios que lo que consigue la quimio después de la cirugía es eliminar esa enfermedad que muchas veces es invisible y que es, digamos, solo responde al tratamiento sistémico. Y en aquellos casos en los que no se puede hacer una cirugía, un tratamiento curativo como tal, dar un tratamiento sistémico con el objetivo de frenar y controlar la enfermedad el máximo tiempo posible. Vamos a pasar ahora a otra parte del podcast en el que vamos a ir hablando de diferentes tumores y vamos a comentar dentro de cada uno de ellos nuestra función en el comité, para dar a entender un poco para cada caso, ya que habrá pacientes familiares o incluso gente curiosa que esté viendo el vídeo que quiera entender cómo lo hacemos en función de dónde esté localizado el tumor. Vamos a empezar por el cáncer de colon. Cáncer de colon dentro del tubo digestivo es el cáncer más frecuente y es el que más pacientes tienen. ¿Cómo empieza el diagnóstico? Vale, a ver, al final, para llegar el paciente al comité, lo primero que tiene que pasar es que se diagnostique, ¿vale? En estos casos, lo que hacemos es un poco buscar los síntomas de alarma que ya he comentado antes, ¿no? La alteración del ritmo, la sangre en las heces, esta anemia ferropénica que vemos en las analíticas, y con esos datos decidimos qué hacer, ¿vale? La siguiente técnica, como ya comentado también, es la colonoscopia, ¿vale? La colonoscopia es una prueba que idealmente y cada vez en más centros se hace con una sedación profunda en la que el paciente no se da cuenta, no tiene molestias, ¿vale? Y para nosotros también es mejor porque lo hacemos con más comodidad y sin hacer padecer al paciente. Entonces, antes de esta prueba, sí que el paciente tiene que tomar una preparación que consiste en unos laxantes para limpiar el colon. Y lo que hacemos es, acudo a la prueba, se introduce el colonoscopio por el ano y exploramos lo que es el recto, el colon y al final del intestino, como ya he comentado, ¿vale? Si en alguno de esos segmentos del colon, ¿vale? Viésemos lo que parece un tumor de colon, ¿vale? Lo que haríamos sería coger biopsias. Nosotros habitualmente, a través de la cámara, sí que podemos sospechar que va a ser un cáncer y que no va a ser un cáncer, ¿vale? Pero el diagnóstico definitivo al final lo da la anatomía patológica y la biopsia. Entonces nosotros hablamos de sospechas de tumores de colon, ¿vale? Cuando eso pasa, habitualmente lo que hacemos es coger biopsias, ¿vale? Y en la mayoría de casos, aunque hay algunas excepciones, también realizamos unos tatuajes en la pared del colon, de cara a que luego, si este paciente acaba operándose, pues ese tumor, vamos a decir, esté marcado con estos tatuajes. Con lo que vemos ahí, intentamos recoger toda la información, pues con un informe, ¿vale? Con fotos y a poder ser con vídeos, y luego esto se comparte con los compañeros del comité de tumores, ya sea con los cirujanos, con los oncólogos y el resto de compañeros que ya hemos mencionado. En el caso del cáncer de colon, ¿vuestra tarea acaba ahí o hay más? Porque sí que es verdad que sabemos que nuestros pacientes, la mayoría de ellos cuando ya están curados, luego tienen que hacer un seguimiento que implica que vosotros también lo sigáis. ¿En qué consiste? Vale, a ver, imaginémonos el caso de un paciente que ha sido diagnosticado, ha sido tratado ya sea con cirugía, con quimio. Bueno, la cosa es que el paciente ya ha sido tratado, ¿vale? Sí que habitualmente tras este tratamiento, este paciente requiere un seguimiento con colonoscopias, ¿vale? Con esas colonoscopias lo que pretendemos es, por una parte, revisar la cicatriz, ¿vale? Que queda de la intervención, de cara a que en esa cicatriz no resurja, ¿vale? Vamos a decir, este tumor, ¿vale? Que no quede en algún resto de
pólipo, tumor Porque es una de las o zonas donde como... más riesgo hay de que Eso vuelva a es, aparecer. o como queramos llamar, ¿vale? Sí que además de esta cicatriz, también lo que tenemos que hacer es revisar el resto del colon, ¿vale? Porque igual que ha aparecido un tumor ahí, podría aparecer en el otro colon que queda, ¿vale? Entonces tendremos que revisar si aparecen pólipos, en caso de que los haya, quitarlos y ver un poco que está todo bien, ¿vale? Y luego también, Hay varias regladas, ¿no? Después eso es, del tratamiento conjunto, ya sea cirugía, eso es. quimio antes o después, vosotros a los X años después hacéis Eso es, hay colonoscopias. unas colonoscopias que van fijas, ¿vale? Después de lo que es el tratamiento del cáncer de colon y luego un poco en función de los hallazgos que vaya viendo, pues las siguientes se van ajustando también un poco a lo que veamos. Y sí que otro caso en el que también es interesante la colonoscopia que hacemos post tratamiento es en aquellos cánceres en los que al diagnóstico, ¿vale? Lo que era el colon estaba muy cerrado por el propio tumor y no podemos completar la exploración del resto de colon, ¿vale? En Vale. esos casos sí que está indicado que una vez se trate el tumor con cirugía, ¿vale? Hagamos una colonoscopia precoz para ver que en el resto de colon que hemos dejado efectivamente no haya nada. Vale, vale. El cirujano, dentro del cáncer de colon, en el comité, ¿cuál es la función? ¿Qué decisiones suele tomar? En función del sitio exacto donde se encuentre este ¿Mm? tumor, pues el colon tiene una disposición como si fuera una N en el abdomen, pues en función de la ubicación exacta en la que se encuentre, pues vamos a plantear unas cirugías o otras que lo que buscan es quitar ese tumor con un margen de seguridad, es decir, con una distancia prudente para garantizar que quitamos todas estas células y toda esa masa que no debería estar ahí. Y además llevarnos la zona de drenaje linfático, es decir, los ganglios que se encuentran en la zona de ese tumor para tratar de acabar de limpiar la zona por la que las células se escaparían hacia el resto del cuerpo. Normalmente esas cirugías se hacen de forma programada, ¿no? Y se cita el paciente un día y se hacen sabiendo bien cómo está la enfermedad. Pero es verdad que hay algunos pacientes que debutan s- ese día con alguna complicación de gravedad y que no pueden hacer una cirugía reglada. ¿Qué tipos de cirugía reciben esos pacientes? ¿Cómo se llevan los que tienen las complicaciones derivadas del tumor que son de gravedad? Efectivamente, por desgracia, pues en algunos casos no se detectan los síntomas de alarma o no los hay. El tumor va creciendo poco a poco y la forma de dar la cara y de hacerse visible es pues con una complicación. Las principales complicaciones que tenemos, sobre todo a nivel de los cánceres de colon y de recto, pues van a ser que ese tumor acabe de cerrar por completo la luz del intestino, es decir, es como si el tumor pisara la manguera y esa manguera no dejara salir agua hacia adelante. Entonces, al final lo que va a hacer es ir acumulando las heces antes de ese tumor, provocando lo que es una oclusión, una obstrucción. Y la otra posible complicación que suele haber es que ese tumor crezca y pueda provocar un agujero en la pared del intestino, haciendo que las heces que se encuentran dentro de ese intestino pues pasen a estar en la barriga dando una peritonitis. Ahí también, dentro de los comités de cáncer de colon y recto, tiene una característica especial, que nosotros de hecho tenemos en nuestro hospital un comité específico de metástasis hepáticas. ¿Qué rol jugáis dentro de ese comité? La ubicación principal a la que el cáncer de colon y recto metastatiza va a ser en el hígado. El- Y lo que se busca en el hígado es quitar la enfermedad que tenemos, o sea, si se puede, siempre se hace pues, cirugía de la zona afecta, pero respetando la mayor cantidad de hígado sano posible para que siga haciendo pues, su función vital. Vale, vale. Nosotros, de hecho, los oncólogos, dentro de todo lo que habéis explicado, creo que la enfermedad metastásica, la hepática, ya sea en otro nivel, somos donde más entramos, donde más intentamos hacer normalmente tratamiento con quimio para reducir o para, digamos, optimizar el tumor para que se pueda hacer una resección, si se puede hacer, y si no, el tratamiento por nuestro lado y intentar controlar al máximo la enfermedad. Vamos a pasar ahora al cáncer de recto, ¿vale? Que conocemos, bueno, la mayoría de gente, que el colon, como he dicho, tiene la forma que tiene y acaba en el recto, que es lo que está más cerca del ano. ¿Qué rol toma el digestivo en el cáncer de recto? Vale, a ver, sería un poco parecido al cáncer de colon, ¿vale? Al final los síntomas suelen ser parecidos, ¿vale? Y la técnica para diagnosticarlo también sería una colonoscopia, ¿vale? En este caso, si se puede, haríamos la exploración completa, es decir, recto, colon y final de intestino delgado, a pesar de que veamos ya la lesión de entrada, ¿vale? Porque lo mismo habría que descartar lesiones más allá de esta inicial lesión en el recto, ¿vale? Una vez lo diagnosticamos, el plan sería el mismo, sería tomar fotos, tomar vídeos si se puede, ¿vale? Coger biopsias y mandarlas urgente a analizar.
Igual que en el caso del cáncer de colon, que no lo he mencionado antes, nosotros automáticamente, antes de llegar al comité de tumores, ¿vale? Pedimos un escáner torácico, abdominal y pélvico, ¿vale? Porque sí que nosotros encontramos lo que aparenta ser un tumor, ¿vale? Pero también intentamos facilitar el trabajo y acelerar las cosas de cara a que cuando llega al comité sepamos si esta lesión, si se confirma que es un tumor, está solo donde la hemos visto, es decir, en el colon o en el recto, o si ha salido a más zonas, hígado, pulmón o donde sea. En el caso del recto en concreto, el recto es un trozo del intestino grueso que acaba justo muy cerca del ano y está encajado en lo que es la pelvis, ¿vale? En el caso del recto, además de este TAC o este escáner que pediríamos, también pediríamos una resonancia, ¿vale? La resonancia de pelvis, el objetivo que tiene es ver un poco qué afectación local a nivel pélvico, ¿vale? Tiene este tumor, ¿vale? Si este tumor infiltra y atraviesa lo que es la pared del recto, si afecta a algunos vasos de alrededor, ocasiona afectación de algunos ganglios, afecta a los tejidos. La prueba que mejor lo ve. Eso es, afecta a los tejidos perirectales porque esto luego va a condicionar el tratamiento, ¿vale? En el caso, por ejemplo, del cirujano, ¿qué opciones hay en el cáncer de recto? En el cáncer del recto, cuando nos enfrentamos a un tumor que afecta a la parte más alta del recto, es decir, a la que está más alejada del ano, y este tumor se encuentra limitado al recto y no tiene, pues es un tamaño pequeño y no tiene una gran afectación, se suele optar por una cirugía de entrada. Es decir, quitamos esa zona del recto y hacemos una anastomosis, es decir, empalmamos el intestino grueso que se encuentra antes de la zona que hemos quitado con este recto más bajo que hemos cortado por debajo de la zona de tumor. ¿Qué es lo que pasa cuando estos tumores se aproximan al ano? Pues que las cirugías cada vez son más agresivas y como secuela aumenta mucho las probabilidades de que el paciente pues, pueda tener incontinencia a las heces, es decir, que se le escapen las heces. Entonces, en estos casos, siempre se tiende a dar un tratamiento sistémico antes a fin de ver cómo se comporta ese tumor. Entonces, muchas veces se le da quimioterapia, radioterapia, y después de haberle dado este tratamiento, reevaluamos y vemos. Hay veces que, de hecho, el tratamiento con quimioterapia y radioterapia actúa de tal forma que cura la enfermedad y quedamos por una respuesta completa al tratamiento. Y podemos hacer después un seguimiento, que es lo que se llama el protocolo Watch and Wait, para ver si la enfermedad recae, que por lo menos si recae pronto, que la cojamos a tiempo. Pero en este caso, solo con quimio y con radio nos evitamos la cirugía, que como os he dicho, en muchas ocasiones puede tener como efecto secundario la incontinencia. Ahí yo creo que dentro del cáncer de recto es la parte de los que los oncólogos justo tenemos más función, en la que damos, pues, junto a los oncólogos de radioterapia, un tratamiento combinado. Así como también es verdad que en el cáncer de recto, en pacientes que sabemos que vamos a operar, como decías tú, algunos que tienen el recto alto, podemos dar tratamiento ya sea con quimio, combinado con quimio y radio, antes de la cirugía, para también optimizar el tumor de cara a operarlo con seguridad. Quería comentar, aprovechando esto que estáis Claro. hablando de intervenciones menos agresivas al paciente, en el tema de endoscopio se está avanzando bastante, ¿vale? Y sí que es verdad que en algunos casos de tumores de recto que sean muy superficiales, es decir, que solo este afecta la capa mucosa más cercana a las heces, vamos a decir, la más superficial, y en la que se confirma que este tumor no infiltra lo que es la pared, hay opciones de resecarlo con endoscopia sin necesidad de cirugía, ¿vale? La cosa es que tienen que ser pacientes muy seleccionados, ¿vale? Porque tenemos que asegurarnos de que efectivamente esta resección es curativa, ¿vale? Y que al final esto, si se puede hacer, es una buena noticia para los pacientes. Al final es mucho menos agresivo una cirugía, pero como comento, es para pacientes muy seleccionados y en los que hay que tener mucho cuidado y vigilancia muy estrecha. Aquí justo es donde podemos poner en valor el comité. Al final, las opciones que tienen los pacientes, justo estamos hablando del recto, pero en general son todos tumores digestivos, hay muchas opciones y cada vez son más personalizadas. Entonces, ahí es cuando la mejor opción es siempre llevarlo al comité, comentarlo entre todos y que el digestivo diga si cree que se puede hacer una resección localizada, hacer una cirugía, hacer solo quimio y radio y ya está. Entonces, aunque el tumor a priori puede parecer que es el mismo, el que tiene una persona con otra, la realidad es muy diferente y los tratamientos que se dan son muy diferentes. Entonces, la importancia de la constante reunión para ponernos, también para actualizarnos un poco, para conocer las diferentes estrategias nuevas que hay en cada especialidad, pero también para elegir la mejor opción para el paciente. Otra cosa también muy relacionada con el cáncer de colon y recto son las ostomías. Las ostomías son unas derivaciones que se hacen del colon para, bueno, por lo tanto, normalmente el contenido digestivo, después de la digestión, sale porque mientras se hacen cirugías o si hay tratamiento, a veces es complicado que por ahí pasen las heces.
Cuéntanos un poco cómo funcionan las ostomías y cuáles son más o menos su indicación. Las ostomías es una cirugía que lo que busca es dar una salida artificial a estas heces, como bien has dicho, que en vez de ir por su sitio habitual, que sería pues el ano, salgan por alguna de las zonas de la barriga. Tenemos principalmente dos tipos, que van a ser ileostomías o colostomías. Las ileostomías es cuando lo que sacamos hacia afuera, el intestino que le damos salida a la barriga, va a ser el intestino delgado. Y cuando es el intestino grueso, se llama colostomía. ¿Cuándo se indica? Sobre todo se indica cuando no tenemos opción de hacer un empalme, es decir, el tumor, por ejemplo, está muy próximo al ano y no hay posibilidades de realizar este empalme, o en ocasiones se realiza pues, de forma temporal a fin de proteger una anastomosis. ¿Qué me refiero con proteger una anastomosis? Pues cuando, por ejemplo, en un cáncer de recto vamos a realizar una anastomosis que va a quedar muy próxima al ano, pero sí que tenemos sitio donde hacerla, pero las características del tejido pues, no son ideales o el paciente pues, no tiene un estado físico perfecto y creemos que el riesgo de que se empalme pues, pueda fallar, a fin de darle tiempo a que cicatrice y, pues no falle, muchas veces lo que se hace es crear una ileostomía de protección. Vale. Esta ileostomía de protección lo que va a hacer es que las heces salgan a través de la barriga por este estoma que hemos creado, por esta bolsa, y no pasen por esa anastomosis que hemos hecho a fin de dejar que acabe de cicatrizar para posteriormente reintervenir al paciente, reconstruir este tránsito, es decir, quitar esa bolsa, volver a empalmar ese intestino delgado y permitir que las heces con esa anastomosis ya completamente cicatrizada pues pasen por su sitio habitual y salgan por el ano. O sea que hay ileostomías, bueno, y colostomías que son temporales y no siempre definitivas, sino que a veces se hacen con el objetivo de que, pues eso, después de una cirugía, aliviar esa zona para que no se pueda infectar ni complicar. Pero no siempre que una persona llegue a una colostomía significa que va a llevar de por vida. Hay veces que sí, pero no es así. Siempre. Correcto. También se usa mucho en cirugías de urgencias como una alternativa cuando la situación del abdomen o la situación del paciente pues no es la ideal. Entonces, muchas veces nos vemos obligados a sacar en esa propia cirugía de urgencias pues, un estoma para salvar esa oclusión o salvar esa perforación que teníamos para posteriormente en una segunda intervención quitar ese estoma y volver a hacer un empalme para que las heces pues, vayan por su sitio habitual. Muy bien, pasemos ahora al siguiente, que también tiene un podcast dirigido, que es el cáncer esofágico, que es menos frecuente que el de colon y recto, pero aún así, bueno, es un poco complicado de diagnosticar y necesita siempre de nuestra colaboración. De hecho, el comité de esofagogástrica es un comité muy importante. Cuéntanos, John, el digestivo, qué rol tiene en el comité de esofagogástrica. Vale. El comité, bueno, o el cáncer esófago-gástrico, hablamos realmente de dos cánceres. Hablamos del cáncer de esófago y del de estómago. Tanto para uno como para otro, los síntomas son los que he comentado antes, ¿no? Pues, por ejemplo, la disfagia para el esófago. Tanto como para uno como para otro, haríamos la gastroscopia. Que la gastroscopia, he comentado la técnica que es, parecida a la colonoscopia. La única diferencia que tiene es que no requiere una preparación previa con laxantes, ¿vale? Con hacer ayuno, en teoría, ya serviría. Entonces, el paciente acude, se le duerme, se introduce el gastroscopio por la boca y lo que hacemos es explorar el esófago, el estómago y el principio del intestino delgado, que es el duodeno, ¿vale? En caso de que, hablando del estómago y el esófago concretamente, viésemos alguna lesión que sospechemos que es un tumor, haríamos algo parecido a lo que hacíamos en el colon, ¿vale? Que sería coger biopsias, mandarlas a analizar para confirmar el diagnóstico de cáncer, ¿vale? Y pediríamos el estudio de extensión, que es igual que el de antes, un escáner o un TAC, torácico, abdominal y Muy pélvico. bien. ¿Y el cirujano en el cáncer esofágico? Pues se trata de dos cirugías bastante agresivas, tanto la cirugía que se realiza para tratar los tumores de esófago, que sería pues, quitar esa zona del esófago y unir el esófago al estómago, normalmente. Y en el cáncer del estómago, pues lo que hacemos es quitar el estómago con esos ganglios que drenan el tumor. Hay una peculiaridad del cáncer esofágico, que el comité, y es que en muchas ocasiones necesitamos terminar de estadificar la enfermedad a través de una laparoscopia. Cuéntanos un poco en qué consiste. Esta es una de esos tipos de cirugías exploradoras que lo que buscan es pues, aportar información y conocer las características exactas del tumor. Normalmente se hace por laparoscopia, que consiste en hacer un agujerito de 1 centímetro más o menos en el abdomen, por el que introducimos una cámara y con esa cámara
vemos con nuestros propios ojos las características del tumor. Es verdad que no entramos dentro del estómago, como sí lo hacen los compañeros de digestivo con la gastroscopia, pero vemos por fuera la superficie del estómago y los órganos que se encuentran cerca del tumor. Y nos permite ver si este tumor está afectando a otros órganos o si está dando enfermedad a distancia, que serían metástasis y la conocida carcinomatosis. Hablo de que es tan importante porque sí que es verdad que esa prueba es la que nosotros, luego al final los oncólogos, nos hace hacer un tratamiento u otro. Cuando estadificamos una enfermedad, como por ejemplo localizada o localmente avanzada, lo normal es que demos un tratamiento normalmente perioperatorio. Lo más frecuente cuando intentamos hacer una cirugía curativa, dar quimio antes y después de la cirugía. En el caso en el que la laparoscopia, por ejemplo, nos abre de complicaciones como la carcinomatosis, pues sabemos que esa opción está descartada y que optaremos más por una quimio sistémica. Por eso siempre el comité justo esofagogástrica es tan importante porque sin ese tipo de cirugías exploratorias ni sin esas pruebas diagnósticas no sabemos qué tratamiento los oncólogos podemos hacer. Vale, quería añadir también un poco que al diagnóstico del esófago muchas veces os acaba ayudando también el diagnóstico que podemos hacer con la econdoscopia, que es una técnica que no he comentado. La econdoscopia sería una técnica parecida a la gastroscopia, la única diferencia es que en el extremo del endoscopio, en lugar de tener una cámara, tenemos un ecógrafo. Un ecógrafo es el aparato que utilizamos, por ejemplo, para las embarazadas, con la peculiaridad de que esta ecografía la hacemos desde dentro, ¿vale? Esta ecografía lo que nos va a servir para estudiar es un poco algo parecido a lo del recto, ver un poco qué afectación de la pared existe por el tumor, ¿vale? Y además estudiar un poco los ganglios que están alrededor del tumor, de cara a ver si tienen aspecto sospechoso de malignidad o no. Además, esta técnica, además de lo que es estudiar la zona peritumoral, también nos permite estudiar otras zonas de ganglios cercanas al hígado, por ejemplo, o incluso el parénquima del hígado, el tejido del hígado, para descartar la presencia de alguna metástasis que igual en un escáner, por ser muy pequeñas, hayan pasado desapercibidas. Otra de los procesos, digamos, de intervencionismo que también se hacen por parte de medicina digestiva, o sea, de vosotros, es el tema de lo de la PEG. Así como en cáncer de colon y recto se realizan las derivaciones tipo colostomía, aquí se hacen para los pacientes que tienen una obstrucción a nivel de esófago o estómago, la PEG. Cuéntanos un poco en qué consiste. Vale, a ver, la PEG sobre todo la indicaríamos en situaciones en las que hay un problema a nivel esofágico, más que de estómago, ¿vale? Nosotros las podemos colocar endoscópicamente. La PEG básicamente lo que es un acceso artificial que hacemos nosotros desde la pared abdominal a lo que es la cavidad gástrica, al estómago de por sí, ¿vale? Esto a veces puede tener sentido en pacientes que, por ejemplo, tengan un tumor esofágico y que vayan a recibir un tratamiento, ya sea pues, quirúrgico, radioterapia o lo que fuese, y que durante al menos un tiempo largo van a estar sin poder comer, ¿vale? Si tenemos que elegir entre la nutrición a través de una PEG, que es la comida directamente al estómago y de ahí hacer el recorrido normal que haya la comida, o nutrir por vena, ¿vale? Es mejor siempre nutrir por la vía natural del cuerpo, que es el intestino. Entonces, en estos pacientes sí que si van a ser intervenidos, tanto no solo de esófago, sino también a veces cuando tienen algún cáncer de otorrino, de faringe, que van a recibir tratamientos con radioterapia y cirugía, muchas veces colocamos una PEG de cara a asegurar la nutrición mientras el tratamiento tiene lugar. Vale. ¿Solo se indica en esos casos o a veces sí que se utiliza la PEG de forma definitiva, ¿no? También. Sí, en algunos casos sí. Como bien has comentado, tenemos varias formas de colocar la PEG. Nosotros la hacemos endoscópicamente, pero sí que puede haber problemas para colocarla en un paciente en el que no tengamos un acceso a través de la boca hasta el estómago, ¿vale? Ya sea porque tenga una intervención previa, porque tenga el esófago muy cerrado por el tumor. Y en estos casos un poco nos apoyaríamos a los compañeros de rayos intervencionista que a través de otras técnicas que no precisan del acceso por boca o a través de los cirujanos, pues conseguimos otros accesos para colocar la PEG. Vale. Hay otra técnica incluso también que se utiliza en medicina digestiva, que es el tema de colocación de las prótesis. ¿Cómo Vale. funcionan? Vale, la prótesis al final lo que es como un muelle, vamos a decir, es un tubito de metal o de plástico que lo que hace es abrirse dentro de otro tubo para permitir que haya un espacio por el que pase lo que tenga que pasar, ¿vale? En este caso, la prótesis la colocaríamos en un esófago, por ejemplo, que tiene un tumor y que no se va a poder intervenir y que ya pues, se va a quedar ahí el tumor y el paciente va a tener que vivir con ello hasta que fallezca, ¿vale? En estos casos lo que hacemos es colocamos la prótesis dentro del tumor, la abrimos y lo que facilitamos es que ese esófago que estaba cerrado se abra, ¿vale? Y que este paciente pueda seguir nutriéndose por boca sin tener el problema de tener que llevar un apego o lo que fuese. Por último, nos quedaría hablar del cáncer pancreatobiliar. Bueno, páncreas, vía biliar, hígado, que son menos frecuentes, pero sí que es verdad que son tumores bastante normalmente agresivos. Cuéntanos un poco en qué consiste la parte del digestivo
dentro del comité en el caso del cáncer de este tipo? Vale, en este caso también un poco parecido a los otros que ya he comentado, el papel sería principalmente diagnóstico, ¿vale? La diferencia de esos tumores es que habitualmente para diagnosticarlos de entrada no hacemos una endoscopia, ¿vale? A nosotros aparece un paciente con unos síntomas y con una analítica, vamos a decir, y la primera prueba que solemos hacer en estos casos es una prueba de imagen. Suele ser una ecografía, que es lo menos invasivo y lo más fácil de hacer, y en caso de que no tengamos todos los datos, pues lo complementamos con una resonancia o con un escáner, ¿vale? Una vez ya tenemos, por ejemplo, en el caso del páncreas, ¿no? Localizado un posible tumor pancreático, ahí lo que haríamos sí que serían más pruebas endoscópicas. Por ejemplo, la endoscopia que comentaba antes en el cáncer de esófago también tiene su lugar en el cáncer de páncreas. En este caso nos permitiría un poco acabar de ver endoscópicamente o econdoscópicamente un poco las características, nos permitiría ver un poco si alrededor hay algún tipo de lesión, si hay alguna invasión de estructura tipo vascular o alguna enopatía de aspecto sospechoso, y además tenemos la opción de coger biopsias, ¿vale? Dirigidas con lo que llamamos una PAF, ¿vale? Que nos toman una muestra para luego intentar confirmar el diagnóstico, ya que aquí no podemos tomar una biopsia directa, como en el caso de la gástrica colon, pues tenemos la condoscopia, que hacemos una biopsia dirigida de la imagen que estamos viendo que es sospechosa. Muy bien. Y los cirujanos, dentro de lo que es este tipo de tumores, sabemos que son cirugías muy agresivas. ¿Qué opciones tienen o qué se comentan los cirujanos en el comité de pancreatobiliar o de y de hepática? Como comentas, es especialmente interesante confirmar que el tumor se puede quitar, es decir, que es resecable, que se encuentra limitado a uno de estos órganos y que con la cirugía podemos quitar toda la enfermedad. O sea, es muy importante el diálogo con los compañeros de digestivo por la econdoscopia, con los radiólogos por el análisis de las imágenes, para confirmar que la cirugía le va a aportar un beneficio al paciente. Y una vez que ya vamos a por la cirugía, porque sí que podemos quitar toda la enfermedad, pues la cirugía va a variar de la localización exacta donde se encuentre. Si se encuentra en la cola del páncreas, es decir, en la parte más izquierda, pues quitaremos solamente esa parte del páncreas. Si se encuentra más en la cabeza, es decir, en la parte derecha del páncreas, debido a su ubicación, a su localización, que está muy cerca del intestino delgado, pues nos va a obligar a quitar no solo la cabeza del páncreas donde se va a encontrar el tumor, sino también pues el duodeno, parte del estómago y parte de la vía biliar, con las consiguientes anastomosis y una cirugía pues, con muchos más riesgos. ¿Cuáles serían algunos de los factores que nos harían, no, que podemos fijarnos a la hora de saber si se puede resecar o no un cáncer de páncreas, por ejemplo, que es el que tiene muchas veces un poco más de conflicto? Pues sobre todo que los ganglios que se vean afectados sean los que están más próximos a ese tumor y no ganglios más a distancia, que ya no lo consideraríamos ganglios, sino que hablaríamos de metástasis propiamente dichas, o que afecte a vasos sanguíneos importantes que se encuentran en la zona y que no podemos quitar esos vasos por completo por la ubicación. Por la ubicación. Pues muchas gracias a los dos por venir. Yo creo que teníamos ganas de hacer en el podcast algo así para intentar, digamos, enseñar o que la gente viese qué es lo que hacemos normalmente en el comité. Es algo que hacemos diariamente y que normalmente decide tanto cosas diagnósticas como de tratamiento, como opciones también paliativas, pero que siempre y en todos los hospitales existe la figura del comité, que es la que ayuda a tomar una decisión siempre individualizada y siempre intentamos que sea la mejor opción para cada paciente. Muchas gracias a los dos por venir hoy y acompañarme y nos vemos en la próxima. Gracias a Muchas ti, gracias a Pablo. ti. Hasta luego.